Reciban un fraternal saludo de bienvenida a un espacio para el encuentro de saberes que da inicio al ciclo de conferencias denominado Cátedra Internacional de Paz 2020, que la construcción colectiva de paz sea nuestra nueva normalidad. El objetivo de este ciclo es generar un espacio de discusión y debate sobre temas centrales que permitan pensar esa esquiva paz transformadora, comprendiendo diversos conflictos sociales, políticos y económicos de la región y el territorio, insumos que nos permitirán articular acciones de transformación por un entorno solidario, equitativo, común, basado en el cuidado de los bienes comunes y que dignifique la vida humana. Esta iniciativa se hace realidad gracias a la articulación de voluntades de las siguientes instituciones y grupos que unen fuerzas de manera solidaria y colaborativa: Red Universitaria por la Paz, Redipaz; Grupo de Investigación Editorial Cavilando; Grupo GitPad Universidad San Buenaventura de Medellín; Universidad Católica del Norte; Fundación Universitaria Claretiana Uniclaretiana; Dirección de Investigación Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana; Otras Voces en Educación, Centro Internacional de Investigación Claxo; Instituto de Pensamiento y Cultura para América Latina, IPECAL México; Grupo de Estudio Economía Digna, GET; Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Colombia, PACDC; Intal Global Solidarity y Consejo Municipal de Paz de Medellín, COMPAS. En cada cátedra estaremos ahondando sobre ejes temáticos centrales, locales y regionales y latinoamericanos, buscando generar insumos que aporten a la movilización de acciones sociales y ético-políticas. Este espacio se estará transmitiendo por Zoom con la opción de traducción simultánea al francés para nuestros aliados en Europa, gracias a Intal Global Solidarity. A todas y todos un cálido y fraterno saludo. El día de hoy daremos inicio a este ciclo con la cátedra Tierras, Acumulación, Conflictos y Paz, para la cual contaremos con la participación de 3 personas con una trayectoria significativa en el tema, tanto en el plano político e investigativo. Estas son Ilian Khan, investigador en temas de tierras y despojos de la organización Forjando Futuros; Wilson Arias Castillo, senador de la República por el Partido Polo Democrático Alternativo; Carlos Montoya, periodista, magíster en Geografía de la Universidad de Oviedo, España, e investigador en temas de restitución de tierras en Colombia; y quien les habla, John Gómez, coordinador de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana y del Grupo Estudio Economía Digna. Cada uno realizará una intervención durante 10 minutos y posterior abriremos espacio para las preguntas y comentarios de las personas que están conectadas de manera remota. Para ello les pedimos que nos vayan escribiendo sus preguntas y comentarios, que serán recogidas y posteriormente formuladas y desarrolladas por nuestros invitados. Al final pedimos a los ponentes cerrar con una invitación no mayor de 5 minutos a modo de llamado a la esperanza, señalando aquellas acciones y luchas transformadoras que como organización y centros de formación debemos afinar en virtud de lograr agendas comunes de cambio de real y territorial que haga de la construcción de paz colectiva nuestra nueva normalidad. A quienes nos escuchan y siguen, les agradecemos irnos dejando sus preguntas y comentarios en el chat del Facebook del Grupo Cavilando o de las redes amigas. Estas las desdoblaremos en el momento indicado. Asimismo, dejaremos en el Facebook Live un formato de evaluación de la cátedra que podrán diligenciar en cualquier momento. Será de gran utilidad para mejorar y estar en contacto con ustedes para luego hacerlas llegar a las memorias de esta Cátedra Internacional de Paz. Sin más preámbulos, demos inicio entonces a nuestra cátedra titulada Tierras, Acumulación, Conflictos y Paz. Como saben, tiene 10 minutos y te damos la palabra, Ilian Khan. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hay muchos temas que quiero tocar, entonces para dar algún panorama sobre el tema que de pronto después podremos profundizar un poquito más. Por falta de tiempo, obviamente, voy a pasar por los diferentes ítems de manera rápida, pero quiero empezar, insistir que muchas veces en Colombia cuando hablamos del despojo de tierras lo presentamos como si fuera, hay esas películas de Hollywood donde en una ciudad pequeña en el sur de los Estados Unidos mucha gente aburrida está en un bar, no pasa nada en el pueblo, se emborrachan, empiezan a pelear, ni siquiera saben por qué,
el día siguiente se despiertan y con guayabo, y uno termina con 5 celulares en su bolsillo, otro sin zapatos, y realmente fue un caos y nadie sabe lo que pasó. Entonces, eso es todo lo contrario a la realidad. Quiero insistir simplemente mencionando que el despojo de tierra tiene muchos nombres diferentes, es un saqueo ordinario, acumulación por desposesión, acumulación primitiva, todos son nombres diferentes, más o menos para la misma cosa, y realmente es como nació nuestro sistema, lo que es el sistema capitalista. Empezó con un saqueo de los campesinos pobres de su tierra, con el doble fin de quedarse con la tierra, obviamente, y también de generar gente sin nada, sin tierra, obligándoles de vender su labor. Sobre estas tierras nació la burguesía. Ellos apropiaron de los cultivos, de la producción, de la manufactura y después también del negocio, ¿sí? Y todos sabemos, y eso es el discurso que siempre escuchamos, que en esta manufactura la burguesía vivía y vive todavía, sus ganancias vienen de la plusvalía del sistema industrial, el valor que agregan los obreros menos sus salarios. Realmente siempre el enfoque está en esta parte, pero lo que Marx llamaba la acumulación primitiva, el saqueo de la propiedad de los demás, de los pobres, siempre ha sido una parte del sistema capitalista. Y lo que vemos es cuando bajan las ganancias por la plusvalía, sube el saqueo ordinario, el despojo. Y eso es lo que vemos después de la crisis de los años 70, 80, cuando nace, porque bajaban las ganancias, entonces subieron los despojos, ¿sí? En todo el mundo. Entonces quería decir quitarse las casas de la gente. En Colombia quería decir, una de las formas de despojo, quitarse las tierras de los campesinos pobres. También en el mismo tiempo y el mismo mecanismo era el consenso de Washington, donde en el norte decidieron que Latinoamérica se tenía que enfocar otra vez en la economía primaria, lo que quiere decir proveer los recursos para el norte, enfocarse otra vez en la minería y la agricultura. Okay, entonces, eso es el contexto en lo que subió, aumentó el despojo de tierras en los años 90 en Colombia, que siempre ha sido presente, pero aumentó en este tiempo como parte intrínseco del sistema. Lo que pasa es con este doble fin, acumular la tierra y cambiar la economía para una economía de monocultivos y ganadería para la exportación. En Colombia obviamente tiene sus características, que entra también el narcotráfico, y otra característica es este nivel de crueldad que utilizaban en su violencia en contra la población civil. Lo que pasa es, tiene muchas formas, pero el esquema que normalmente, lo más común es lo siguiente, que empresarios que solemos llamar los terceros, que realmente deberíamos llamar los primeros, ellos crean y financian grupos paramilitares. Posteriormente, ese es paso 1. En el siguiente paso, los paramilitares utilizan una violencia tremenda en contra de la población civil, que es imposible con la mente entender lo que pasó allí. Es este nivel de crueldad. Como consecuencia, los campesinos y minorías étnicas indígenas afrodescendientes venden sus predios o simplemente se falsifican las firmas, y ahí la tierra entra en una cadena. Primero es comprado por testaferros, intermediarios, y termina estando
en las manos de empresas, realmente fideicomisos de las empresas que crean como una construcción como cortina de humo. ¿Sí? Obviamente en Colombia también entra narcotráfico con el lavado de dinero, etc. Eso es una parte. También entra la parte política con leyes, primero la legalización de los paramilitares con el convivir, y también cuando Uribe llegó al poder en los primeros años sancionaron varias leyes para legalizar el despojo, que iban en contra de la Constitución, y dos de ellos sancionaron 4 leyes, 2 de ellos fueron tumbados por la Corte Constitucional posteriormente. Ok, lo que quiero tocar también es que jurídicamente, ¿qué es la dificultad en este cuento? Que las empresas financian los paramilitares, después los paramilitares utilizan la violencia. Este nexo entre estos dos hechos, uno puede financiar, el día siguiente los paramilitares cometen una masacre, pero es muy difícil demostrar el nexo entre el financiamiento y este masacre. Y el otro nexo también, porque los campesinos venden a un intermediario y después de muchos pasos termina estando en manos de la empresa. Entonces, este despoja en este momento y al final también como llega a la empresa también en la justicia ordinaria no tienen conceptos para eso. Eso es una de las razones por qué fuimos a la Corte Penal Internacional en La Haya juntos con otra organización, porque allí mantienen el concepto de los crímenes de lesa humanidad, donde cabe, creemos nosotros, el concepto de un plan criminal, que no son simplemente financiamiento y compra de la tierra, pero detrás existe un plan criminal donde están involucrados los empresarios, los narcotraficantes, los paramilitares y varios políticos. Ok, obviamente la gente se resiste, surgió la ley 1448 de víctimas y restitución de tierra en el año 2011, de un proceso desde abajo. Había campesinos despojados que empezaron a organizarse, sobre todo en Urabá. Nació Tierra y Vida, que ahora es Tierra y Paz. Y ahí voy a compartir unos datos de cómo va el proceso de restitución de tierra. ¿Sí lo ven? Bueno, la meta cuando iniciaron en 2011, la meta para los 10 años de vigencia de la ley era recibir 360,000 solicitudes. En realidad recibieron 155,513 el día de hoy. Hay una brecha allí, pero la brecha realmente gigante es entre la meta que era los casos con un fallo judicial, restitución o negación, de 300,000, y que vemos que ni siquiera llegamos a 10,000. ¿Sí? Entonces, el proceso es tal que los campesinos ponen su solicitud a la unidad de restitución de tierras y ahí rechazan una parte por no cumplir con la ley. Estaban esperando rechazar 60,000, una sexta parte. Y lo que vemos, y eso es muy preocupante, nosotros calculamos el cumplimiento es 7.8%, 9,500 es 7.8% de la cantidad de solicitudes que recibieron. Muchas formas de calcular el cumplimiento, pero siempre vas a estar entre 5 y 8%. Según la unidad de restitución de tierra, el cumplimiento es de 70%, entonces aquí sí hay un problema, porque lo que pasa aquí es que de estas solicitudes que reciben, están rechazando el 65%. Previsto era una sexta parte, 16%, están rechazando 65%. Ya surge obviamente inmediatamente la sospecha que están rechazando para cumplir su meta. La manera más fácil es simplemente rechazar y cumpliste, ahí termina el proceso. Y hay otra ONG, la
Comisión Colombiana de Juristas investigaron que realmente es así. El estudio se llama Negando Derechos para Cumplir Metas. Eso ya dice suficiente. Entonces, ahí es una primera lucha, digamos, por ganar el imaginario, el sentido común de la gente, si la cifra real es de 7.8%, de 70%. Y yo creo que realmente lo ganamos. Cuando hablas con la gente, nadie va a decir que la restitución de tierra está cumpliendo con sus metas. Aquí vemos, es muy pequeño, pero la letra es una publicación de nosotros de hace 2 meses que demuestra las empresas cuales fueron condenadas a restituir sus tierras en el marco de la ley 1448. E insisto aquí que el propósito de la ley no es penalizar las empresas, es que restituyan sus tierras, pero obviamente ahí sale muchísima información sobre lo que pasó. Y ahí vemos muchas empresas, sobre todo en la parte norte del país, que se aprovecharon de las masacres, por ejemplo, del Salado. Exactamente la cadena que acabo de describir, es esta forma del plan criminal. Aquí vemos filiales de Dole, que es un ejemplo puro de cómo financiaban, estaban dando órdenes directas a los paramilitares matar gente y después se quedaron en la tierra en manos de los fideicomisos. Pero existe de cada índole. También existen empresas que dicen, bueno, hicimos un error y restituimos la tierra. Otros, por ejemplo, aquí Bananeros de Urabá está aquí, entran en pánico, completamente histérico. Y después nos dicen, empezaron una campaña de desprestigio contra nosotros en la prensa y, bueno, el cuento de siempre, que somos guerrilleros, etc. Entiendo que se me está acabando el tiempo, entonces quería, bueno, el resto de pronto voy a dejar para las preguntas. Tengo aquí una información también sobre plantear, que lo tenemos, sobre el cumplimiento post-fallo, una vez cuando retornan los campesinos, ¿cómo les va? Este 7% que tiene un fallo de restitución de tierra es interesante también. ¿Cómo les va realmente una vez que han retornados? Y allí puedo presentar rápidamente unas conclusiones. Uno es que lo que vemos, yo hice un estudio en Urabá y allí veo acerca de los retornados que tienen una sentencia. Allí veo que antes al despojo de ellos, el 85% tenía multicultivos en rotación, 15% tenía ganadería. Actualmente, el 80% tiene ganadería y el 17% monocultivos de bananos. A los retornados, hasta la unidad de restitución de tierra les da en general ganadería o monocultivos de bananos, porque es lo más fácil. Y ahí vemos que la restitución, aunque restituyó sus tierras, todavía no deshace el cambio del uso del suelo, lo que obviamente no es fácil porque todo el territorio está reconfigurado por ese proyecto, el plan criminal, en servicio de esos dos, de este modelo económico. El 82%, y ahí quiero agregar también que los campesinos que regresan a sus tierras, que por consecuencia de la ganadería, el uso ganadero utilizado por los despojadores, que la calidad de la tierra bajó tremenda, la fertilidad bajó y por el uso ganadero y la deforestación aumentó mucho las inundaciones, por lo cual ya no pueden cultivar
y están arrendando su tierra a ganaderos. Entonces tienen su tierra, pero el modelo económico es igual que lo que utilizaban los despojadores. Otro problema aquí es las vías, incluso si pudieran cultivar, el 80% no tiene vías de tal calidad que pueden en temporada de lluvia, que es larga allí, que pueden sacar sus productos, y el 80% es víctima todavía de amenazas y intimidaciones por los terratenientes y los opositores del proceso. Esos son los temas que quise tocar. Hay mucha esperanza, siempre nos caímos mucho en el cuento que la injusticia es tan grande, que los contrincantes son tan fuertes, y ahora al final de esta sesión yo voy a querer compartirles porque realmente pienso que al final hay mucha razón por esperanza y que realmente pienso que estamos ganando. Gracias, Ilan, por tu intervención. En vía de lo que nos decías de esa acumulación por despojo, hay un dato que le pone la piel a uno de gallina, ¿no? En 1960 el 29% de Colombia era ocupado por fincas de más de 500 hectáreas. Luego en el año 2002 esta cifra sube a 46%. Y en el año 2017, que es la última cifra, se escala a 66%, es decir, que la acumulación en pocas manos de la tierra en Colombia ha venido creciente, lo que tú nos decías desde 1970, en vía también de hacer esa relación entre violencia y acumulación de tierras. Exacto. En ese sentido, pues queremos darle la palabra al senador Wilson Arias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el sentido de mi participación es un poco también complementar en relación con algunos otros escenarios de lo que podría decirse más genéricamente, y el sentido de lo que he escuchado tiene mucho que ver, la acumulación por desposesión en general. Me acudo a un terminacho de un colega de Carlos Montoya, el geógrafo David Hervey, sobre el tema de la acumulación por desposesión, para decir no solamente es la que se está dando por la vía de la motosierra, o la que se disputa todavía a consecuencia de la motosierra, sino también por la que se da por la vía del mercado. En Colombia, tal vez como somos un país extremo y dicho así por el realismo mágico y bautizado de mil maneras desde 100 años de soledad, ese grandote Macondo a veces nos deja dar dimensión de lo que realmente ocurre, pero pues desde luego que la violencia no solamente se remite a que lleven al para y te degolla al vecino, como ha ocurrido en tantas partes, sino también a que medio instrumental del Estado, o aún sin él, se pueda propiciar una desposesión inducida de mil maneras, que en las ciudades, y por eso es deliberado también acudir a Harvey, pues también tiene muchas formas de la acumulación por desposesión. Es un fenómeno tan importante y bastante estudiado por estos días, que nos puede crear links también entre las luchas urbanas y estas agrarias. Y estoy diciendo de algunas que se dan, digo, no necesariamente por la vía de la motosierra, y trato como de explicarlo con gráfico. Hace días estamos tratando de presentar este mismo problema de otro modo, para decir, realmente hay simultáneamente dos grandes escenarios de disputa por la tierra, en mi opinión. Una, aquella que fue despojada a sangre y fuego y que tiene muchas miradas puestas, no solamente por las víctimas, por la historia, por la tradición, por la poesía, por la novela, por mil razones, y por lo apremiante del momento. Tenemos ley de víctimas, esa, valles interandinos, bueno, todo el país, la violencia está diseminada, pero ha tenido una historia también. Y otra que ocurre ahora sin motosierra, y que ya no son esos 6 millones o cualquiera sean los millones de hectáreas que se alega fueron objeto de despojo, y tiene ley de la República. Y otra, que son las últimas fronteras agrícolas, y sobre la cual también ocurre un fenómeno similar, y sobre la cual hemos venido alertando. Yo quisiera dejar dichas algunas cosas que creo tienen también bastante valor ahora en momentos de pandemia, y del comportamiento del capitalismo ahora post-pandemia, en términos de cuáles van a ser algo así como las inversiones refugio del gran capital. Entonces, para decir esas cosas,
trataré de decirlo de esta manera. A esas millones de hectáreas, fruto de los acontecimientos de hace una década en materia económica, particularmente a partir de la crisis del 2008, ocurrió algo que podría estar ocurriendo ahora con la pandemia. Y es que frente a la crisis hipotecaria, pues hubo inversiones refugio, las cuales se buscaran, y dicen los que saben que coincidieron varias crisis, se alinderaron, digamos, una crisis alimentaria y una financiera para dar en lo que llamamos, para recordarlo casi que con grandes titulares, la fiebre por la tierra, la extranjerización de la tierra, y que tiene una materialización acá, que realmente no solo es extranjerización, y no sé qué tanto de fiebre, pero es un fenómeno que continúa, y como que es una fiebre que suele subir y bajar. Se espera que por estos días puede subir. Anticipo tal vez algunas afirmaciones al respecto. De hecho, parece ser que el mercado está diciendo que la acción de Netflix está cotizando al mayor registro en toda su historia, la de Apple, la de Microsoft, pero no solamente esas, las de el mercado de la generación de energía, en fin, los productos sintéticos, la deuda y la tierra, y particularmente también los futuros agrícolas de arroz. Algo hay de razón en que la tierra no solamente ha sido, digamos, un campo de atesoramiento históricamente, y en Colombia con rasgos muy particulares por nuestras tradiciones, tal vez, ¿no? Pseudoterratenientes, qué sé yo, ese capitalismo deformado que heredamos hasta hace tan poquito, ¿no? Tan medio feudal, ¿cierto? Donde todavía tenemos agregados y toda esa cosa, y el señorío de la cabal y su familia, que da en que la tierra sea, digamos, objeto de atesoramiento, pero muy especialmente, digamos, en momentos, un poco lo decía Ilan ahora, cuando hablaba, ¿qué ocurre con la plusvalía versus los ánimos incursionistas y de colonización de las tierras? Bueno, en pandemia escuchaba denuncias yo que quisiera poder constatar de que en este momento en el Pacífico también está ocurriendo acaparamiento de tierras de la misma manera que está ocurriendo en la Amazonía. Entonces, dicho esto, hacer un recorderis, y es que realmente desde hace más de una década, cuando se dijo, y a veces eso suena mucho, no solo en los titulares, sino también en la subjetividad de las luchas sociales, se dijo que venía una fiebre por la tierra, y ha operado en Colombia. Lo que pasa es que en Colombia nunca se declaró de esa manera, digamos, Colombia no es el África subsahariana donde el mundo le prestó toda la atención. Colombia, por cuenta de Mónica Semillas, de Cargill, de algunas translatinas, ¿no? Inclusive argentinas también que vinieron, de los ingenios, fijaron su atención en la altillanura, pero hoy, ¿cuál sería la actualización de esa discusión? ¿Y a qué claves corresponde? Bueno, hoy no estamos hablando de los 6 millones, hablamos de 6 millones de hectáreas de las víctimas, digamos, en disputa. Y esta otra, digamos, incursión por las últimas fronteras agrícolas tuvo lugar en Colombia, inicialmente en la altillanura, pero ahora va por todos los departamentos de la Puerta Amazónica. Y básicamente, para resumir, lo que antes era lo que es el documento COMPES de la altillanura a Puerto Gaitán, a Puerto López, puede ser el plan maestro de la Orinoquía a un espacio geográfico mucho mayor, que son 15 millones de hectáreas, según lo confiesa el propio plan maestro, y que tiene básicamente las mismas claves de ese documento COMPES. ¿Vos te acordás lo que era el documento COMPES de la altillanura y lo encontrás ahora reproducido a una escala mucho mayor para toda la Puerta Amazónica? Esto es supremamente grave, de modo que va quedando mucho más establecido que lo que está ocurriendo en la Amazonía no es, desde luego, ya que los indios enloquecieron, los que vivían como se pretendió inicialmente, ni solamente, digamos, ganaderos incursionando, sino eventualmente unas claves que lo explican más mucho en la tendencia a esto, digamos, de las tendencias del capital y de la etapa post-pandemia que se anuncia, digamos, tan exacerbada en estos términos. Un poquito para mirar las claves, me gustó mucho la introducción que hacía Ilan, no solamente por la figura que hace, ¿no? Cómo se imagina la gente que se da el despojo ese primitivo, sino cómo se da ahora. Vamos a resumirlo tal vez en unas 2 frases del Banco Mundial, que es el que ha escrito sobre el tema. Cuando hablábamos de estos asuntos, hubo una amiga periodista que al decirle yo que había grandes factores de poder detrás de esto, me dijo más o menos que era una interpretación conspirativa. Inclusive lo hizo en un programa de televisión, tal vez, no recuerdo bien dónde fue. Yo le decía que se parece mucho, con una diferencia, ¿no? Las teorías conspirativas suponen grandes poderes ocultos y estos no están ocultos, están escritos, están en los documentos del Banco Mundial y si vos los ves, te dijo claramente lo que hay que hacer en Colombia
lo que estudiaban qué pasaba en materia jurídica en África, donde se superpone el derecho tribal, el de la comunidad, el del gobernador, en fin, unas realidades jurídicas impresionantes. El Banco Mundial dedicaba esfuerzos enormes para tratar de desglosar y encontrar algo así como los intersticios para poder aterrizar jurídicamente a lo que querían, y eso fue lo que dijo el Banco Mundial en Colombia. Yo quiero decir que para incorporar las tierras colombianas, unas y otras, las de las víctimas y estas últimas fronteras, el Banco Mundial fue muy sofisticado al decir casi que tenía que haber una ley de víctimas y casi que tenía que haber una ley de CIDRES, no importa el nombre que se le dé. Yo sé que esto es muy polémico y si no lo es, quisiera despertar por lo menos el llamado de atención. Porque esto lo está diciendo es que no que el altruismo de Juan Manuel Santos condujo a una especie de coincidencia momentánea en función de una ley de víctimas, sino que el cálculo del Banco Mundial para integrar el mercado de tierras hacía necesario que la tierra fuera no recuperada de suyo por los campesinos, y esto es la gran angustia de Ilan, ¿no? No por el retorno, sino por la titulación con la finalidad de que el campesino pudiera asociarse, venderse, bueno, hacer cualquier arreglo con la gran corporación. Y este es parte de lo que habrá que discutir de ley de víctimas. Desde luego que ese no es un terreno, digamos, fácil. Allí entra en contradicción el capital financiero que está detrás de esa, no solo el capital financiero, realmente, las agroindustriales, inclusive clubes de países como sindicatos de países que venían por la tierra y transnacionales, sino también corporaciones nacionales, como, bueno, en fin, lo que quiero decir es que esto es una especie de contradicción entre ese capital mafioso y paraco que tiene la tierra de hecho y otro que necesita comprarlo con seguridad jurídica. Y ese tema de la seguridad jurídica, quiero volverlo a reiterar, explica en buena medida la legislación colombiana de las últimas décadas en la desesperación por tratar de que las víctimas puedan asociarse legalmente. Eso no lo puede hacer el testaferro, no necesariamente lo puede hacer, y que estas, que son últimas fronteras, también lo puedan hacer sobre la base de derrotar la legislación agraria sobre leyes baldías. Y el centro de la discusión, en mi opinión, por eso ha estado tan dirigido a esos dos asuntos. Uno, cómo yo logro que la tierra sea restituida desde el punto de vista formal, es decir, que el desplazado tenga un título y ojalá esté bien desarraigado para que no intente regresar, y si intenta regresar habrán ejércitos anti-restitución para que con el título vaya y se integre al mercado de cualquier manera. Eso es lo que dice el Banco Mundial. De hecho, la frase del Banco Mundial es que necesitan darle movilidad al mercado de tierras para que las tierras queden en manos de los usuarios más eficientes y en las actividades más productivas. Vaya, búsquelo en un documento que yo yo parecía gente del Banco Mundial por esos días cuando era representante de la Cámara. Cada que podía leía la frase del Banco Mundial para explicar que todo lo que estaba haciendo Santos era mucho más aconductado que Uribe, porque en cierta medida Uribe era más orgánico políticamente a ese paramilitarismo, a ese narcoparamilitarismo que estaba resistiendo y que no se disciplinaba, mientras Santos lo era mucho más funcional al sector financiero que venía por ese recambio patrimonial desde las alturas. Bueno, vuelvo a mi obsesión de la altillanura y esto, porque el tiempo yo sé que es mortal para estos casos. Allí también ha tenido estos desarrollos, ¿no? Entonces hablamos no solamente de la ley de CIDRES. Para desgracia nuestra resultó funcional esta política también el Fast Track 902, dicho en nombre de La Habana. Es el Fast Track 902 quien le da el mayor golpes a la legislación agraria en materia de baldíos que no solamente la CIDRES. Y esto es muy grave decirlo, pero lo voy a decir, digamos, porque hago la afirmación en lo conceptual. Y es que la ley CIDRES permite esa asociatividad y claro, es un golpe brutal, ¿no? Brutal a la noción al destino campesino de los baldíos, al destino per se campesino de los baldíos, que es lo que estamos discutiendo. Porque ese destino adquiría una figura. Hablo de nuevo, alguien que no es que esté reivindicando, pero qué bueno poder mencionarlo. Juan Camilo Restrepo en un texto por ahí que le dio el nombre, un nombre parecido al que le da Falsborda sobre el tema de la cuestión agraria. Falsborda que hablaba de la ley de los 3 pasos que escribió ahora Ilan. Campesino va y tumba monte y después termina en 3 pasos esas tierras en manos del gran capital o del terrateniente. Le puso ese nombre y en ese texto Juan Camilo dice algo que es cierto, dice, el espíritu de la norma es que la tierra baldía se mantenga en un mercado circular campesino.
el mercado circular campesino consiste en que el Estado, teniendo tierras suyas nacionales que tienen ese destino finalístico, se lo puede vender a un campesino, pero este se lo venderá a otro de similares condiciones y sucesivamente en un mercado circular de tierras que no puede parar en manos de grandes capitalistas. Eso no se ha cumplido en la historia, dice Juan Camilo con toda razón, él lo sabe mucho. Pero el espíritu de la norma era ese hasta que apareció el Fast Track 902, porque el primero suponía un solo sujeto como destino de baldíos. Para que se pudiera mantener el mercado circular de tierras tenía que haber un solo sujeto, desde luego. ¿Qué hace el Fast Track? Habla de 3 sujetos. A título gratuito, a título oneroso y a título parcialmente oneroso, dependiendo del capital que pueda abrigar quien quiere hacer la inversión. Y no ha sido tan desarrollado, pero lo dejo dicho en función del debate general que tenemos que dar de estos temas. Es decir, hay un avance muy importante del capitalismo y de sus fuerzas representativas en función de este otro propósito que se explica, digo yo, en las claves originales del Banco Mundial. Con estas cosas puedes dejar dicho que algo se avanzó en su oportunidad para desnudar lo que fue la colonización de la altillanura, de las normas que se plantearon, que no solamente se remiten a dar seguridad jurídica mediante estas normas, y hago notar otra cosa. Vos has visto que no les basta el fast track, no les basta las CIDRES y la 902, sino que ya nos están anunciando otra ley. Entonces, esto es una alerta también al movimiento agrario y campesino, porque ya nos anunciaron desde el año pasado, ¿te acordás? Que en enero venía. No ocurrió en enero. Y ahora en la pandemia, 3 partidos de gobierno, creo que más o menos los mismos que dijeron hace un año, vuelven a insistir en la necesidad de una nueva reforma agraria, es decir, de una nueva legislación. Esto es tan grave y uno a veces no se alcanza a explicar por qué necesitan una y otra norma, pero bueno, ya habrá ocasión en otro evento de un poco de hacerse esa interrogación y de tratar de darnos respuesta colectiva, porque necesitamos iluminarnos mutuamente y enriquecer esto para poder sacar conclusiones. Lo que sí me queda claro es que pospandemia va a haber un asunto muy importante por la tierra y por los alimentos, por 1000 razones. La bandera de la lucha por la tierra y por los alimentos y la soberanía alimentaria se pone en el orden del día de manera espectacular, digo yo, y pues muy, muy importante. Dejar dicho, entonces, el estado del arte de lo que está pasando en la puerta amazónica no lo conocemos bien. Sabemos que hay unos desarrollos. Cuando sea posible, hablamos un poquito del fondo de tierras y del ilusionismo que ha intentado vender el gobierno en relación con el fondo de tierras y que hemos venido tratando de desnudar porque hace parte de otro capítulo pues, principal, muy vinculado a lo que planteaba Ilan. Y con esto, querido John Freddy, termino esta parte. Muchas gracias, senador Wilson Arias, por ese valioso aporte. Creo que se hace un análisis desde la violencia física, esa violencia simbólica de lo normativo, ¿no? Que no podemos dejar de lado la norma, cómo configura la realidad, y en ese sentido la ley CIDRES, cómo viene a generar una mayor acumulación de tierras. En algún derecho de petición hace algunos meses entregado por el Estado, evidenciaba haciendo un análisis sobre las CIDRES que van a realizar en María la Baja y Carmen de Bolívar, que el territorio, el espacio que se va a entregar allí en estos municipios que han sido totalmente golpeados, creo que los más golpeados por la violencia en el país, se va a entregar más tierra a las CIDRES, a esos proyectos de CIDRES, que el total de territorio urbano y rural. Es decir, si sumamos lo urbano y lo rural, las CIDRES que se van a entregar esos proyectos van a ser mucho más altos. Es decir, generando una mayor hiperconcentración de la tierra. Asimismo, como decía el senador Wilson Arias, hay una política de devastación de la Amazonía, el tema de tierras, pero también el tema ecológico, ¿no? En este último mes se dijo que la deforestación y la acaparación de tierras no está en cuarentena, creo que salió a ver si no estoy en Semana, si no estoy mal en la revista Semana, y hablan de que la deforestación y la acaparación de tierras en este momento de crisis ecosistémica y crisis de salud pública es la más alta en los últimos 10 años. Es algo absurdo, ¿no? Pero sigue, digamos, que la quema y la apropiación de estas tierras, evidenciando algo que es estructural, como nos dijo Ilan, y es que aproximadamente el 70% de el suelo en Colombia tiene un uso inadecuado, ¿no? Y ese uso inadecuado nos lleva a tener una
subordinación al capital internacional, una subordinación de la importación de aproximadamente 14 millones de toneladas de alimentos, donde se ha dicho hasta por las instituciones financieras internacionales que Colombia podría ser la despensa de la región. Pero bueno, sin más, queremos darle la palabra a Carlos Montoya. Gracias a todos, un saludo al senador, a Ilan, pues un gran amigo, a los amigos de Cavilando, también a Gloria Cuartas que escribió ahí, que eso también es un homenaje a ella, el padre Javier, y otros compañeros ahí del Máster en España que me ayudaron mucho a ver los temas ambientales y mostraban cómo el primer dato que quiero tocar es que las nuevas tecnologías creo que nos han permitido mostrar lo que teóricamente planteaba Harvey y hasta otros sociólogos espaciales como Emmanuel Nijerstein, que hablaban de los principios de acumulación por disposición, o como lo dice Piketty en la introducción de su texto nuevo del Capital, dice, hay que retomarlo, decía, el principio de acumulación infinita, y él lo que muestra es con datos, decir, como, hey, hay que parar ese ejercicio. Entonces, lo que yo quería primero compartir es que recientemente compartí más o menos unos 60.000 datos catastrales de Urabá, prediales, ¿cierto? Presenta nombre del predio, quién es el dueño del predio, nombre de la finca, avalúo catastral, en qué fecha hicieron la escritura, la matrícula inmobiliaria, y lo hice para que cualquier ciudadano, hasta cualquier bachiller de cualquier institución educativa pueda filtrar por corregimiento y vereda, para que pueda hacer preguntas de, en mi vereda, ¿quién tiene tierra? Entonces, una pregunta que me decía alguien de Urabá, decía, decime que vas a hablar del evento, y yo, de que Urabá no es de los urabenses, ¿cierto? De que Urabá no es de los urabenses, y que el último principio es que Medellín debía pedirle disculpas a Urabá, porque la mayoría de las empresas que pueden haber acumulado tierras por medio de la violencia, pero también acumularon baldíos, que ahorita va a tocar nombres de ellas, que deberían hacer una pregunta, han ocupado cargos públicos, juntas directivas, les han dado premios, medallas, condecoraciones, y creo que Medellín debe pedirle disculpas, una forma de reparación también a ese territorio, como una forma de, porque un informe que decía el Medellín basta ya, dice que Medellín es víctima del conflicto, sí, el narcotráfico, como si los narcotraficantes hubieran sido extraterrestres. ¿No? Los narcotraficantes convivían, estaban en las juntas directivas, participaron, y mucha de esta élite empresarial y política los conocieron, que voy a desagregarlo. Entonces, lo que entregué mostraba una fotografía de quién es el dueño de la tierra. En la empresa que tiene más tierra en Urabá se llama Agrícola El Retiro, la fundadora de Banadex, para no dar como más contexto frente al tema. Y hay algo muy particular cuando habla Ilan, que también uno sensible frente al tema, pero también algo ético, es que esta empresa surge en Cali, ¿cierto? Monta varias empresas dependiendo de los días en Cali, en Bogotá, llega Urabá, y el 24 de diciembre de 1997 compra 36 fincas, más o menos 1.700 hectáreas. Y en ese mismo año solamente Urabá aportó el 45% de los despojados y abandonados del país. La restitución que se logra, que pronto haya tocado predios de campesinos, sí, de pronto algún empresario la haya vendido, pero es que cuestión ética, creo que si está en algún premio de alguna junta directiva, de alguna organización, esa empresa debe quitarle por una cuestión ética cualquier condecoración, porque usted cómo compra predios en el año de mayor despojo y en un 24 de diciembre haciéndose como una marranada con el dolor de la gente. Es una cuestión ética frente al tema. Y en esa fotografía, cuando usted empieza a ver a Urabá por regiones, empieza a hacer unas cuestiones como éticas también, solamente más centrado en el tema del narcotráfico. Cuando yo hice ese ejercicio catastral, empecé a averiguar sobre algunas de esas empresas que tienen más tierra. Y yo me dije, pues madre, en Urabá los que más tienen tierra en algunos municipios son narcos, o tienen relación con narcotraficantes, o están en extinción de dominio. Por un caso, Arboletes, la empresa que más tiene tierra, se llama Agropecuaria y Reforestadora, que después se llama Saint Chimler, mi inglés es regular, y está en extinción de dominio. Y curiosamente, hay otra ahí que linda con otra empresa reforestadora, que está en extinción de dominio, y curiosamente está cerca de los predios que le tocó restituir al magistrado Pretel. Curiosamente, dirá que no sabía, que no se enteró, pero también linda con la vereda del Tomate, que es donde estaba la hacienda 35, y que en la actualidad una de las personas que tiene tierra ya trabaja en EPM. Pero decía como que la gente sabía y saben todo eso. Y al mismo tiempo te vas a San Pedro Urabá, donde nació William Vélez, una cosa particular y eso. Y la mayor empresa que tiene tierras en San Pedro se llama Comercializadora del Tropo, y uno de los involucrados es el hijo de Piedrahíta, que era el que le lavaba dinero a Pablo Escobar.
pues como ese nivel de cosas que se relaciona con todo lo del Bajo Cauca y todo. Perdona, Carlos, William Vélez Mesa. William Vélez, de las basuras, el de las basuras. Ah, el otro, el De empresario, las basuras, no el político. de las basuras de Bogotá, pues sí, y ese ejercicio. Entonces, después de ver los nombres de las dos empresas que tienen en Urabá y que una de ellas apareció después en el documento de la Contraloría como acumulación de baldíos y después le dicen a los campesinos invasores, no, se llama Casagrande y la empresa Casagrande acumuló baldíos en Urabá y después, aparte que después acumulan baldíos y después estaba el Gigantón que curiosamente el Mar 1 y Mar 2 pasan cerca de la finca y que obviamente en la actualidad quien está haciendo la construcción de esa empresa es el Cóndor, donde él también es el dueño y después le archivaban el proceso. Son como unas cuestiones como éticas frente al tema. Y cierro solamente con este dato. El Matarife ha mencionado en el capítulo 6 y 7 una persona que ha tenido cercanía con una empresa que tiene un Urabá, tiene 39 fincas, más o menos 800 hectáreas entre necoclí y arboletes, que es bioforestal. Entonces uno dice como el norte Urabá, éticamente creo que debería ser una cuestión de reparación ética de muchos campesinos y decir claramente frente al tema. Y con eso quiero decir que si quieren hacer leyes, yo creo que es como muy folclórico, porque el tiempo saca una noticia esta semana que cada 5 días crean una ley. Creo que el ejercicio que debe hacer la ciudadanía, y estos datos los ponen los públicos. En Europa, por le agradecí mucho a sus compañeros en España y también en otros lugares de Europa. Estos datos son públicos. Cualquier ciudadano puede saber quién tiene tierra y cuándo la adquirió. Aquí en Colombia es un ejercicio muy berraco. Que poder eso. Y imagínense que le entreguemos eso a la ciudadanía de Urabá y que se haga esas preguntas éticas. Me dice, pues madre, Urabá es para quién. Y no estamos haciendo que lo tengan tierra otra gente que tenga inversiones, sino como ahorita decíamos, que lo dice el mismo Banco Mundial y lo decía también Albert Perry y también el Observatorio de Tierras, quienes generan riqueza son los mismos campesinos, porque aparte que se generaría el salario, la riqueza que se tiene, le invierten en la tierra, le invierten en la casa, le pagan el estudio a los hijos, una serie de que permite como a fortalecer el capital. Y con esto cierran este primer punto, es que lo que decía es que el Pacífico, lo bueno de estas nuevas tecnologías y que apenas están haciendo, y por lo tanto importa fortalecer el IGAC, es que uno solamente en Google Maps, estos satélites que nos tienen que ser observados y todo eso también nos dan datos. Un ejemplo, cuando tú miras el IGAC y bajas los shapes, que son los datos que se usan para software de geografía, que supuestamente áreas protegidas, humedales, de comunidades negras, y lo sobrepasas con una capa de Google Maps. No tienes que ser un mago en geografía y te das cuenta que el Pacífico lo están arrasando poco a poco, que supuestamente son selvas, son protegidas, que los bosques y ambientalistas y todo eso. Cuando te das cuenta que están arrasando y tú preguntas o indagas, son estas empresas cercanas curiosamente a la financiación del paramilitarismo, en contra de la verdad, y curiosamente promueven leyes para seguir tumbando el tema de los baldíos. Y lo particular es que si nos vamos para el tema tributario, no tributan, porque esas empresas no pagan registradas, pero lo que permite las nuevas tecnologías es poder dibujar, y eso es una maravilla, uno dibujar y uno decir, curiosamente, usted tiene esto, me lo va a contradecir, métese a Google Maps y haga un ejercicio de dibujar un shape, volver un archivo shape y preguntarse desde cuándo. Y lo bueno es que te permiten fotos satelitales, ver fotos antiguas de cómo han tumbado el bosque y en ese ejercicio. Paso a ese punto, el tema de paz, como el tema ético y eso, es al otro, y es habla del Agrícola del Retiro, ¿cierto? El Agrícola del Retiro, uno de los fundadores que aparece en todas las empresas, montó 5 empresas, menos una que era la frontera Sevilla, para después hacer parte de Vanades, es Reinaldo de la Dos, que tiene resolución de acusación por la Fiscalía. Pero Reinaldo de la Dos también aparece en Agroban, que tiene todo el tema de la familia Argote y todo eso, y todo tiene ese escándalo en las tierras del Chocó con los palmeros. Eso fue una estrategia de acumulación por disposición que se rotaban el ejercicio del territorio, y que para mí cualquier persona que quiera ser secretario de planeación creo que quería tener una charla con ellos, un ejercicio de cómo se administraban y hacían el territorio, que eso permite dimensionarlo frente al tema. Y con eso cierro, es porque esas prácticas de acumulación de tierras, sea por despojo, tomándose territorios protegidos, reservas forestales, baldíos, ¿cierto? Que pronto por el tema de generar riqueza, inversión y eso, creo que muchos de esta élite empresarial
especialmente antioqueña, por eso hacía la relación, es que pongo este dato, un ejemplo, pasó la masacre de Punta Coquitos en el 88, donde una juez por primera vez vincula a Pablo Escobar, civiles y militares con narcotráfico. La alcaldía anterior puso en Medellín abraza su historia, simplemente diciendo que Medellín es víctima del narcotráfico, todo eso, pero solamente menciona que una masacre por allá. Cuando uno viaja en la geografía y se pone en ese territorio e indaga quiénes tenían empresas allá, curiosamente te encuentras con Nicanor Restrepo, que lindaba con la finca donde ocurrió la masacre en Honduras. Te encuentras con los fundadores de Corona. Te encuentras con gente con calzado Faltini, que es un calzado que usan mucho las mujeres y todo eso aquí. Y uno le puede hacer una pregunta. ¿Ustedes no sabían lo que estaba pasando? Si estos empresarios que están involucrados, que los mencionan, no quieren hablar por una cuestión de orgullo, porque ellos que han hecho un esfuerzo, no se puede desconocer que Nicanor, la familia Nicanor ha hecho un esfuerzo de aportar por el tema de paz, ¿por qué no se presentan y hablan lo que vieron? Para viajar a Urabá en esa época solamente se podía, ellos no iban a viajar por tierra porque se demoraban horas, viajaban en avión y en algún momento se sentaron con ellos y tertuliaron y estuvieron en cóctel, es una cuestión ética. Y si ellos hacen ese ejercicio de reconocer éticamente y esta información se pone pública, que cualquier ciudadano de bachillerato de la vereda de San José Apartado o más alejada pueda ver, pues madre, ¿cómo así que está en mi tierra? La mayoría tiene tierras esta empresa. Si hace esas preguntas éticas para saber si está generando empleo, si paga impuestos y si realmente paga los salarios que son, para generar una pregunta de real, una reforma agraria ética frente al tema. Que el tema no es que se los metan a la cárcel y algunos sí tendrán que hacer porque sí están involucrados hasta el tétano, como este señor Reinaldo de la Hoz, pues que usted busca en redes y no tiene fotos, pero ese man es el tierra. Les quiero compartir solamente la foto de donde compraron la mayoría de la tierra. Vea, esta es Agrícola El Retiro. Esto debe ser Puerto Antioquia. Y la mayoría de los predios que compró Agrícola El Retiro están en toda la zona de influencia de Puerto Antioquia. Y para acabar de gustar, esta zona también declararon bienes en utilidad pública que supuestamente los van a comprar el Estado, porque bien utilidad pública sería el primer comprador, sería el Estado. Curiosamente también le van a comprar tierra, mejor dicho, como cuando dicen que generan desarrollo en el territorio, que van a generar empleo, curiosamente los más beneficiados son los que han comprado tierra, quién sabe con qué características, y mire que todos están por la zona de influencia, que fue donde hubo mayor despojo y donde se está generando el desarrollo. Mire que está cerca de la nueva vía al mar, colinda, le debían haber comprado predios. Mire cómo está aquí Mar 2 por todos lados, le toque, le colinda. Entonces una pregunta como ética, que hablen de tranquilamente, es una invitación a hacerlo. Y esta era lo que quería aportar en estos 10 minuticos, de decir, la fotografía, le entregué esto a la Comisión de la Verdad, si va, solamente haga público esto y decir quiénes son los que tienen mayoría de la tierra y usted tiene ahí el informe. Solamente diga esos nombres y éticamente pregunta cómo lo hicieron, cómo se siente éticamente Urabá tener eso y cómo se siente Medellín, que supo de todo eso. ¿Y por qué lo digo Medellín? Porque tuvimos mandatarios. La tesis doctoral de Nicanor Restrepo dice que el 66% de los mandatarios entre gobernación y alcaldía fueron de la élite empresarial antioqueña. Lo mismo lo dice el mismo Nicanor, y Nicanor fue gobernador en una época de mayor violencia. Entonces, genero como esas cuestiones éticas frente al tema de la tierra, frente al tema de la verdad y frente al tema de paz, que son los retos para poder construir y que se hagan medidas de reparación integral. Gracias, Carlos Montoya, por tu intervención. Creo que nos dejas clara esa captura del Estado y de las diferentes organizaciones estatales, tanto municipales, regionales y nacionales, por esas clases, digamos, que viven de ese despojo, de la acumulación de tierra no productiva, sino improductiva, para generar unas rentas a partir de esa captura del Estado, de esas rentas políticas, de esas rentas de los presupuestos, del control del territorio. En ese sentido, pues bueno, ya vamos a culminar nuestro primer espacio. Tengo que hacer una pequeña presentación de síntesis de lo que ustedes acaban de decir, pero pues la verdad es que sería muy difícil porque realmente vamos desde la acumulación primitiva hasta la ley Sidres, pasamos a temas muy concretos y pues la verdad me gustaría dar este tiempo para escucharlos a ustedes, así que vamos a pasar al segundo espacio, que es preguntas y comentarios de las personas que nos están acompañando el día de hoy a nuestro conversatorio. Voy a leer las preguntas que tengo, luego ustedes van a tener 5 minutos, vamos a seguir con el mismo orden, Milan, el senador Wilson Arias y
del investigador Carlos Montoya, y les voy a leer entonces para que ustedes respondan, si quieren enfatizar en algo, si quieren profundizar, pues que tengan esos minutos, de 5 a 7 minutos van a tener. Entonces voy a leer las preguntas. ¿Cuál es el papel en la hiperacumulación de tierras a nivel global del Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y organizaciones como la ONU? ¿Es por vía de exigencias para empréstitos como el que acaba de emplear el gobierno colombiano? Si es así, ¿esta pandemia generará más y más despojo al emplear la deuda externa? La siguiente pregunta es, ¿el paramilitarismo por la vía armada despojó millones de hectáreas de tierras, las cuales al llegar al Congreso para políticos o en cuerpo ajeno buscan legalizar y ampliar el despojo? La pregunta, ¿cómo detener este proceso nefasto? Siguiente, ¿cuáles serían los ajustes normativos más relevantes para detener esta lógica de expropiación, concentración y despojo? ¿Qué proyectos de ley para tal fin se presentan ahora en el Congreso? Siguiente, ¿qué avances ha tenido el acuerdo de paz, sobre todo en su punto número 1, para evitar la hiperconcentración de tierra que impide avanzar en el país? Y última, los terceros que financiaron el paramilitarismo despojaron tierras, hoy siguen en el ejercicio político, financian campañas, controlan alcaldías, gobernaciones, como el caso de la familia Gaviria en Antioquia. ¿Cómo cerrar esas lógicas perversas en Colombia? Bueno, nos llegan dos últimas y no queremos dejar a nadie sin poder al menos manifestar sus preguntas. No reportan... Nos preguntan, ¿dónde podemos encontrar los informes y estos estudios? Entonces, si ustedes quieren, nos los pueden hacer llegar a nosotros, al Grupo Cavilando, a las organizaciones amigas, a las que estamos desarrollando este ciclo de conversatorios, y pues nosotros estaremos compartiéndola en nuestras redes sociales y claramente a los correos que ustedes dejen en nuestra conversación. Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Ilian Khan. Tienes de 5 a 7 minutos. Sé que las preguntas son muy amplias, pero bueno. Ok, bueno, en relación a la primera pregunta, entonces, realmente lo que acabo de mencionar en mi presentación, el cambio de la economía del sur, de América Latina, definido así en el consenso de Washington, allí jugaron un papel muy grande el Banco Mundial y el IMF. Entonces, allí decidieron en el norte que el sur, América Latina, tenía que volverse a la economía colonial, básicamente. Entonces, el despojo de tierra que hemos visto y que obviamente esta política se profundiza solamente, tiene todo que ver con la política del Banco Mundial y el IMF. Ellos dan préstamos con todos los requisitos que los países que reciben los préstamos tienen que cumplir. Y la idea es que siempre se van a mantener endeudados, que nunca van a poder pagar sus deudas. Al momento que Argentina quería pagar su deuda, entonces el Banco Mundial entró en pánico. Eso no es la idea, que pagamos las deudas. Necesitamos que mantenernos endeudados para tener que cumplir con los requisitos que ellos ponen. Otra es la normatividad. Allí quiero decir una cosa. También acabo de mencionar cuando llegó en poder Uribe, sancionaron 4 leyes. La ley forestal, ley de biocombustible, ley forestal, ley de saneamiento de titulación a la propiedad inmueble y el Estatuto de Desarrollo Rural. Y lo que hacían allí es acabar con las definiciones de la Constitución, sobre la consulta previa, las limitaciones ambientales, el acceso a la tierra. Entonces, realmente iban completamente en contra a la Constitución para poder cambiar, para poder acumular la tierra y cambiar la economía. Y como también dije, 2 de estos fueron tumbados por la Corte Constitucional, pero ahora está la ley CIDRES, que también, como el senador acaba de mencionar, también va completamente en contra a donde queremos ir.
otro proyecto de ley que no fue exitoso, fue de la senadora María Fernanda Cabal, para hacer una modificación en la ley de víctimas y restitución de tierras. Una cosa que puede parecer una pequeña modificación, pero esa modificación hubiera querido decir un cambio completamente en el espíritu de la ley, y también con esta modificación la ley se hubiera vuelto en una ley para legalizar el despojo, lo que no logró pasar. Y bueno, eso es muy importante. A las otras, el acuerdo de paz, bueno, eso va muy lento el cumplimiento. Yo no tengo las cifras, yo busqué las cifras exactas, de pronto uno de los demás compañeros tiene estas cifras. Presenté las cifras de la restitución de tierra de un cumplimiento de 7.8%, y los otros temas principales en relación a la tierra, el fondo de la tierra para adjudicar la tierra, 6 millones de hectáreas, adjudicar a campesinos pobres, y la formalización de la tierra, también de millones de hectáreas. Ese cumplimiento en este momento también es de unos % máximo, es muy bajo. Yo no tengo esas cifras exactas, pero el capítulo 1 del acuerdo de paz es el capítulo que menos cumplimiento tiene. Gracias, Ilan. Ahora le vamos a dar la palabra al senador Wilson Arias. Siendo varias preguntas, yo creo que podría tratar de agrupar varias de ellas. Primero, que le he enviado a los organizadores un documento que me imagino que ellos conocen, pero ya que lo pide pues como la audiencia, principalmente un documento del Fondo Monetario Internacional sobre el tema de la fiebre por la tierra, que yo creo que es muy sugerente, y van a encontrar allí un mapa del Fondo Monetario Internacional que ya debería conocer todo el pueblo colombiano, que por estas casualidades, como las que tanto anota Carlos Montoya, que me impresionó y me gusta mucho lo que escucho, y de cuyos documentos también le pido como el público que por favor me entere, ese mapa del fondo, fíjate que está siguiendo con cierto rigor, Carlos, y aparece las zonas hay un mapa del Fondo Monetario donde recomienda a los inversores ir, y entonces aparece la Amazonía colombiana, aparecen los 5 países que decía la FAO que están amenazados por extranjerización y corporativización de la tierra, en fin, aparece el Andén Pacífico. Es decir, es impresionante el modo como el Fondo Monetario, entre comillas, acertó en relación con lo que iba a pasar. Y aprovecho por esa misma vía para la primera pregunta, hacer algún comentario para agregar a lo tan acertadamente dicho por Ilan, y es que todos ellos, realmente la banca multilateral de crédito fija política, que son muy armónicas, no dejan de haber a veces contradicciones, y no dejan de haber además textos que aparecen como cosas aparte desilvanadas. Yo, por ejemplo, encuentro documentos del Banco Mundial críticos de la experiencia del cerrado brasilero, que es el que le da antecedente y que se extrapola para el tema de la altillanura. Él tiene un documento muy firme de política donde señalan la urgencia de ir por la altillanura, y básicamente lo mismo dice: hay que hacer obras de infraestructura, hay que hacer distritos de riego, navegabilidad de los ríos, transporte multimodal, bueno, todo lo que dice antes para esa zona y ahora para un espectro más amplio, lo dicen documentos de política que son impuestos, pero también se da el lujo de tener algunos autores, o mejor, algunos estudios que niegan la experiencia del Brasil. Pero sumas y restas, realmente se trata de una literatura, de tanques de pensamiento, ustedes lo van a ver, muy elaborados, que dan pie a explicar eso que crudamente ha dicho Ilan, de formas de dependencia, y desde luego que atravesados por el tema de deuda. La deuda termina imponiéndonos un factor de dominación político-económico, no solamente económico, principalmente político, como aquí se ha dicho. En estos momentos, por ejemplo, que nos hayamos endeudados más, va a provocar lo que ya está diciendo el presupuesto. ¿Y qué dice el presupuesto? Para pagar deuda, venda lo que tenga, que no es solamente Ecopetrol. Aparecen varias decenas de empresas de servicios públicos de energía. Y fíjate que tiene que ver un poquito con lo que planteábamos inicialmente, el capital refugio, y los que van punteando en este momento de pandemia, porque el interés de China hace tiempo, pero también ahora se reedita el tema de las empresas de energía y de distribución también. De modo que, claro, se trata de un complejo propósito articulado desde
desde esos organismos multilaterales de crédito y que pasa por diseños tan finos como los que estoy mencionando. La otra que se preguntaba sobre el tema del poder del paramilitarismo, de cómo detenerlo, de los ajustes normativos, en fin, del control. Yo estoy a punto de responder casi que con una especie de, con una muletilla para todo esto. Yo no encuentro otra que ser gobierno y ser poder. ¿Qué más hacemos ahora? Inclusive, yo no sé si les pasa a ustedes y al público, durante estos días a uno le produce o como júbilo, porque sorprendemos en flagrancia un nuevo hecho gravísimo de la vida nacional, o como cierto hastío que dice, ole, ya, ¿qué más sigue de acá? ¿No? ¿Qué se sigue después de que aparecen estos hombres, estos actores? En materia de tierras, pues esto está, me gusta tanto lo que le escucho a Carlos, me parece tan serio y tan importante que se hagan estos ejercicios. Creo que sí, es decir, la utilización de la tecnología, de hecho, la utilización de los recursos que nos dan las disciplinas y los avances científico-técnicos, pero sé que dice Carlos, le falta el actor social. Y termino con esto. En materia de tierras, entonces uno podría decir, yo trato de hacer arbitrariamente no, subjetivamente lo que veo. Hemos estado en un periodo como defensivo, ¿cierto? Defenderse es un arte. No lo digo en términos peyorativos. Creo que más o menos hemos sabido defendernos en el último periodo. Es decir, y fíjate, lo hicimos a partir de mostrar casos, mostrar la Cavali a su familia quedándose con tierras en tal parte. Río Paila que no hizo lo mismo que escuchando a Ilan me daba por ese ejemplo. Río Paila que no hizo lo mismo que la familia de, ¿te acordás? Manuelita. Manuelita va y se va para Orocue y se va para San Carlos de Guaroa y se queda con tierras de paracos que habían sembrado muerte. Eso fue Óscar de Jesús Cadavid López Cadavid, familiar del gobernador del Guaviare, ¿te acordás? Primo, socio, ambos aparecen en la estructura de la DEA como narcoparamilitares declarados por allá y aquí vienen a ser gobernadores hoy. Creo que está terminando el gobierno. Esto es una desgracia nacional. Bueno, aparecen varios actores y estos hombres van, le compran la tierra y después, exacto lo que decía Carlos, allá. Manos blancas llegan a mirar, ¿entendés? Al final. Pero Río Paila no hizo eso, Río Paila lo hizo por el mercado, se fue, compró, efectivamente, mandó una comisión, mandó al grupo de abogados de Brigario y Rutia que tenía embajador en Washington y que se cayó a raíz de estas denuncias que hicimos en el Congreso de la República, ¿vos te acordás? Bueno, todo eso está dicho. ¿Y qué hicimos? A partir de denuncia logramos lo que Ilan decía, una cantidad de normas. ¿Cuántas le tumbamos a Santos? ¿Vos te acordás, John Freddy? Como 5 proyectos le tumbamos a Santos y la última le salió, Sigres. Pero hago decir, hemos estado defendiéndonos. ¿Y cuándo vamos a pasar a la ofensiva? ¿Y en qué consiste pasar a la ofensiva? Porque inclusive pasar a la ofensiva es reivindicar la ley 160 también, que está siendo desmeritada. Si a nosotros nos entregaran la ley 160 ahora para hablar de desarrollar La Habana sería perfecto. Perfecto. Están básicamente hablando de formalización y eso que también engañan en formalización. Pero el fondo de tierras, del que no vamos a tener tiempo para hablar, es un gran engaño. Es decir, el 2% de ese millón de hectáreas que dijeron que habían logrado, solamente el 2% está disponible. Ese será objeto de otra conversación. Mi conclusión, pasar a la ofensiva no necesariamente es ir por una ley socialista. Pasar a la ofensiva de pronto es por una ley que no tiene ese carácter, pero que tampoco es eso que nos prometió el liberalismo y esto que ha venido ocurriendo. Pasar la ofensiva puede significar muchas cosas, pero como en sentido creo que es presentarte de pronto un proyecto nuestro por pospandemia que tal vez solamente vea la luz, porque ¿qué haces vos en ese congreso? ¿Vos crees que el problema es convencer a la cabal o a los que están enseguida de nosotros? Eso ya está ahí votado. Ya está el estado del arte y termino con eso. Vos sabés que en algunos temas avanzar. Si vos miras el Congreso, en Justicia Espacial para la Paz logramos ganar. Por poquito, por un botico ganamos la JEP. La defendimos. Pero en todo lo demás, perdemos arrasadoramente. De modo que tal vez esto solamente resuelve, y bueno decírselo a los actores del campo, de la ruralidad, a los campesinos y a la gente del común, tal vez llegan los días en que se hace inexorable ser gobierno y ser poder, porque no encuentro más fórmula. Gracias, John. Muchas gracias, senador Wilson Arias. Damos la palabra al investigador Carlos Montoya. Frente a las preguntas también las resumiría y también muy agradable tertuliar con Wilson, pues porque sí, esa lucha que dio con lo que destapó en Orinoquía es brillante. ¿Cómo evitarlo? Sí decía él, ya está Wilson allá y entonces cada 5 días sale una nueva ley, sale en el tiempo, sale en el tiempo. Entonces,
particulares. Es la noticia, la pueden buscar, este es de esta semana. Pero lo que sí es información. Ellos sí hagan ejercicio de guardar la información. Y ese es un ejemplo. Me dicen que cómo hacer estos datos. Yo dije, yo le entregué a varias periodistas, organizaciones, se lo entregué a Wilson también, se lo entregué a Aida por el tema de Urabá, se lo entregué a Gloria Cuartas, al padre Javier Giraldo, por eternamente. Su hipótesis del padre Javier Giraldo ya tiene información técnica cuando decía, donde hay grandes empresas, hay estructuras paramilitares. Háganle la restitución de tierras. ¿Qué lugares no microfocalizaban? ¿Qué lugares no se podía microfocalizar? Que significa que no podía haber intervención. Curiosamente, grandes empresas tenían tierra. Una pregunta ética. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, cuando decimos entregar información es clave para que permitan que el gente se anime a escribir, el CINEP, la Comisión Colombiana de Juristas, el IPC, forjando eso. Pero yo os invito a un ejemplo, yo estoy haciendo cartografías, entregué lo del agrícola del retiro, que eso para mí, eso me dice éticamente, eso. Hice un mapa de todo Turbo, de 1997 en el Shape, donde compraron tierras, la Panamericana, entonces Starley Muñoz, gente que fue presidente de Augura, colindan con Cucoanoy, colindan con Hasbun, ¿cierto? Con ellos, colindan, porque ellos también compraron tierras, y después te encuentras ahí Puerto Antioquia. Por si te vas al norte, me faltó decir, en el norte de Urabá está el Fondo Ganadero de Córdoba, que se celebró mucho porque se volvió una tierra por justicia y paz, pero tiene 106 fincas en todo San José de Bulatos, controlada por el Clan del Golfo. Y cuando usted muestra los mapas de control de narcotráfico, que yo me gustaría pedirle que nos compartan esos shapes, yo hago una, sobrepaso el shape de cultivos de narcotráfico con el tema predial, y hacemos éticamente, porque yo creo que vamos a encontrar lo que le pasó al embajador de Uruguay, que le encontraron curiosamente un laboratorio en una finca de él. Si lo hacen en Urabá, eso es una bomba, porque solamente cogí datos, de 2017 al 2019 cogieron solamente en Nueva Colonia y en Curulao 3.500 hectáreas de cocaína. Cuando usted mira predialmente, catastralmente, quién tiene tierra, curiosamente todas son empresas con participación en gobiernos públicos, ¿cierto? Y con este cierro, con este dato, el hecho de compartir información también permite hacer sabiduría. Esto en las épocas cuando dice acumulación por disposición, estamos en una pandemia y téngalo por seguro que van a acumular tierra. Es un principio ético como ambicioso. Y yo me comprometo en un año a hacer un comparativo catastral de Urabá cómo queda, porque lo más seguro van a acumular y hacer la pregunta ética. Pero yo os invito para hacer como propuestas, uno, si no se quieren presentar los terceros, inviten a la familia Nicanor Restrepo que cuenten la empresa Provenza que tuvo en Urabá y que usted busque en internet y no aparece. Ni Vilma Liliana Franco, cuando hizo el trabajo de las coaliciones políticas dominantes, logró identificar esa empresa en Nicanor. Preguntarle a Enrique Peñalosa, fundador están entre los fundadores de Univan, no, de la promotora bananera, papá e hijo, ¿cierto? Preguntarle a los del Grupo 20, también una cuestión ética es, ellos conocen, entre los fundadores del Grupo 20 está Jorge Hasbun, familiar pues de los Hasbun, pues ahí, entonces negar a todas esas personas, y todos ellos conocieron a Irving Bernal, porque Irving Bernal es también fundador y socio de Promotora Bananera, conoció a Enrique Peñalosa, y Irving Bernal tiene sentencia donde él mismo, ni siquiera tuvieron que demostrar, él mismo se presentó y dijo, sí, yo desplacé gente, hice daños ambientales, sí, no me arrepiento, y le condenan. Una cuestión como eso, con ese tipo de propuestas. Dos, que forjando en algún momento el mapa que les hice de Guacamayas, Wilson también captar eso porque permite mostrar eso. La gente de Guacamayas lindaba a 7 kilómetros con el batallón de selva de Chocó. A 7 kilómetros. Significa que podían haber llegado en cualquier momento. Pero cuando tú haces el resto de predios y fincas que están alrededor del batallón de selva, te encuentras a la finca más grande del Clan del Golfo, que era Agropecuaria Bongala Grande, ¿cierto? Que saca el mejor cebú. Todos nosotros comimos en algún momento carne de ellos. Si hemos comido carne, pues el mejor cebú lo saca la Agropecuaria y linda ahí está cerquita. Pero vamos a encontrar de Cucoanoy, de Jaime Uribe, vamos a encontrar hasta los que eran antiguos dueños del colombiano, que lindaban con ellos, y por eso obviamente éticamente en algún momento le preguntaba a compañeros, ¿por qué no hablan eso en el colombiano? ¿Qué se siente decir eso? Porque obviamente el mundo también era de la familia Gaviria en ese ejercicio. Entonces, ese tipo de preguntas, compartir mapas. Yo me quedé de entregarle a la comunidad de paz un mapa de todo San José apartado y cómo se relaciona con todos los intereses mineros y empresariales, títulos mineros de Argos, donde cierro con esta. Argos
es la empresa que tiene más sentencias de restitución de tierras en contra, en Carmen de Bolívar, 14 sentencias, lo dice ILA. Uno de los gerentes por el cual hicieron ese entramado empresarial se llama Tequia, ¿cierto? El gerente de esa empresa en la actualidad trabaja en una agropecuaria llamada Agropecuaria Mallorca. Ese gerente denunciaba a los reclamantes de tierra, no quería todo eso, era que se pensó toda esa estrategia para hacer, y está ahora en una empresa ahí en Puerto Antioquia. Pero con ese detalle uno le pregunta así, porque eso se relaciona con narcotráfico, porque es una también propuesta a la nueva presidenta de la Comisión del Senado de Derechos Humanos, la senadora del Centro Democrático, que dice que el asesinato del líder está con el narcotraficante. Yo creo que sí, si le hacemos un ejercicio de ciudadano a aportar la información, va a encontrar, porque la misma dirección de la comercializadora Banafruit, la misma dirección, solamente cambia de oficina en el mismo edificio, es la misma oficina de la agropecuaria Bonga la Grande, que es el bien en extinción de dominio del Clan del Golfo. Ese ejercicio como un ejercicio pedagógico, le entregamos esa información, tú contás esa historia también de la lista Clinton, y le decimos, vea, probablemente estos son los que pueden estar detrás del asesinato de líderes sociales que hace eso. Y cierro con esto. ¿Por qué ramifico tanto Medellín? Porque hay un concejal actual en Medellín que recibió plata de bananeras. Puede haber sido 1 millón de pesos, pero recibió plata. Y se presenta como el Aladí del medio ambiente, como no, tenemos que proteger el medio ambiente y todo eso, pero cuando uno empieza a ver las fincas de esa bananera, curiosamente aparecen zonas que están cuestionadas por afectaciones del medio ambiente y todo ese tipo de cosas. Entonces, esas cuestiones éticas, por ejemplo, Medellín debe reparar también el territorio. ¿Cómo? Aportar con información. 2, hacer acompañamiento técnico para el tema del catastro multipropósito, que lo puedan implementar todo, porque eso va a permitir que todo el mundo pueda saber. Eso es la importancia del catastro multipropósito. Y 3, aportar a la verdad, que no solamente diga que Medellín fue víctima del narcotráfico, no, Medellín también se auspició y se benefició de todo el dolor que generó el narcotráfico en los territorios, que un sector empresarial que Medellín, que ha ganado títulos, reconocimientos, sabe y que podía presentarse como una cuestión ética. Nadie los va a juzgar como terceros, sino como una cuestión ética que permita fortalecer la memoria de ese país. Muchas gracias, Carlos. Bueno, creo que la respuesta ha sido masiva desde diferentes puntos. Creo que se ha evidenciado el papel de la deuda. Yo no me abstengo a dar mi punto de vista. Yo soy coordinador de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Colombia y hemos hecho algunos artículos sobre el tema del sistema de la deuda, donde también hemos evidenciado cómo la deuda ha configurado, digamos, que las relaciones económicas, políticas y sociales del país. Nosotros hicimos un recorrido histórico muy, muy corto en el cual evidenciamos cómo aproximadamente en 1870, a partir de la deuda interna, ya que se había cerrado la deuda externa, digamos que los empréstitos internacionales, se entregó aproximadamente 3 millones de hectáreas. Y esa, digamos que es una de las primeras formas de acumulación, digamos, masivas, que llevará y que desembocará en la violencia. Es decir, si nosotros no cerramos esa desigualdad en la tenencia de la tierra, que no es solo la tenencia, sino también la forma de producción de nuestro sistema, digamos que periférico, no podremos realmente acceder o conquistar una paz. Por eso, digamos que si continuamos con la paz y tierra, creo que se levantará y deberá, digamos que ser la bandera de un gobierno progresista, al menos esas 3: PAN a partir de renta básica, tierra a partir de una reforma rural integral y obviamente que la paz a partir de digamos que honrar ese acuerdo con las FARC. En ese sentido, pues vamos a llegar a nuestro último momento y es pues escucharlos a ustedes. Tienen 5 minuticos para que nos den pues digamos que un saludo, digamos que un llamado también a no desfallecer, a que hay oportunidades de cambio. Entonces vamos con Ilen. Ok, bueno, eso es una parte muy, muy importante, obviamente. Las esperanzas, una de las esperanzas es que tengo que mencionarlo, obviamente, es el hecho que a pesar de que estamos teniendo un gobierno de los despojadores, que se logró prolongar la ley 1448. Entonces, eso demuestra que no somos débiles, es que ellos, los contrincantes, son muy fuertes, pero nosotros también. Cuando vamos, y ahí hay muchos ejemplos, pero también quiero insistir que cuando yo visito a las comunidades retornadas de los que tienen sentencia de restitución de tierra,
lo que se ve allí, y eso es muy importante darse cuenta, es que los campesinos allí en terreno son súper bien organizados, o en movimientos sociales o en asociaciones. Siempre encuentro, con unas excepciones, pero casi siempre encuentro campesinos allí, los retornados, de una manera organizada, genial realmente. Lo que también se ve allí son liderazgos fuertes. Hay una alienación de la tierra, pero toda la lucha que han dado durante su vida también causó una desalienación, que vivieron en Bogotá, participaron en movimientos sociales, en mesas de víctimas, participaron en la política, a veces como exiliados fueron a Europa, empezaron a estudiar. También es esta reacción al despojo, fueron despojados como campesinos y por necesidad les obligó a crecer mucho, a empezar a analizar, y allí nacieron liderazgos súper fuertes. Y una de las cosas más interesantes es que allí vemos también muchos liderazgos de mujeres. Una de las cosas, el despojo, la violencia, en muchos casos empeoró la situación de la mujer campesina desplazada, pero también existe una categoría a cual la violencia causó una ruptura en su vida, y una ruptura con el papel tradicional de esta mujer, también por necesidad, pero ahí empieza un proceso súper interesante de emancipación, de nuevos papeles de estas mujeres, y que se forman como líderes de las comunidades aceptados por toda la comunidad. Otra cosa interesante es que cuando nos atacan a la fundación, a los campesinos, la red que surge inmediatamente de apoyo nacional e internacional, cuando vemos los falsos positivos judiciales, hasta ahora no han logrado, están intentando causar un segundo despojo, no han logrado. No es que nosotros somos las víctimas y vemos la injusticia tan grande que no podemos hacer nada. Lo que quiero insistir, y creo que estamos todos en la misma línea del pensamiento, que cuando vemos los liderazgos fuertes y las autoorganizaciones de los campesinos, podemos decir los campesinos hacen lo suyo. Y así, eso también es una llamada también para los veedores ahora de la academia y también en la política, de deshacer, tirar a la basura inmediatamente todo el discurso postmoderno acerca de la tierra, que a veces parece súper progresista, pero es lo contrario, que dice que los campesinos se tienen que organizar desde abajo. Bueno, lo hicieron. Si no pueden vender sus productos, que vayan a comercializar productos orgánicos a la clase media de las ciudades grandes, buscar un nicho. Esos nichos son súper pequeños y tampoco es emancipación, porque siempre vas a depender en la voluntad de la clase media. Otra cosa es, si eso no logran, que se dedican a ecoturismo, pues ¿quién se va a poner su carpa en una parcela donde alrededor hay monocultivos de bananos hasta todos los horizontes, 360 grados alrededor? Eso demuestra que necesitamos un discurso, una manera de pensar política y académica donde necesitamos que entender que los campesinos necesitan vías. En el proyecto paramilitar, el plan criminal, vimos una reconfiguración del territorio. Ahora lo tenemos que deshacer otra vez y necesitamos el poder, necesitamos el Estado para construir vías, otra vez centros de acopio, para poder posibilitar una economía campesina. Podemos decir que los campesinos realmente hicieron lo suyo, pero llegan hasta un límite y ya no pueden hacer más sin un aporte más grande. Entonces, eso es mi llamada para todos, para nosotros mismos y para todos los demás. Siempre ver esta problemática
en su contexto político. Uno no puede hacer todo. Una organización se enfoca más en lo jurídico, otra en los proyectos productivos, otra en publicar artículos académicos y todo. Uno necesita su enfoque, pero la llamada es que siempre hacerlo con la conciencia del contexto político del sistema entero. Y al final, también es una trampa del ego, que siempre pensar que tenemos que hacer todo completamente diferente. Seguir en lo que estamos haciendo y con toda la dedicación. Es lo que quería decir. Gracias, Ilan. Le damos la palabra al senador Wilson Arias. Bueno, estoy buscando, aprovechando que lo escucho, ¿a quién le podemos atribuir por estos días al menos la frase aquella de que la esperanza es revolucionaria? Porque yo sí creo que es muy importante. Y ayer teníamos un conversatorio con varios colegas míos y gente muy querida, con Levi Rincón, que es caleño también como yo. Y cundía a veces el pesimismo, cosa que me parece bien, que se discuta en general lo que siente, lo que da el momento para decir. Pero tuve que acudir a la socorrida frase de Gramsci de que toda importante transformación comporta de una parte el pesimismo de la razón y de otra parte, digamos, el optimismo de la voluntad, porque es evidente. Puede que se nos acuse de voluntaristas. El voluntarismo existe y es un pecado, pero también la fuerza de la voluntad en sí misma existe también. Y es inevitable para poder aprovechar los momentos. Yo quiero decir que realmente yo veo un momento también de oportunidad para el periodo, por varias razones. Y lo digo en tierras, pero no quisiera quedarme solamente allí para decir, creo que hay una subjetividad y un sentido común en disputa más en la pandemia. En general siempre hemos disputado la filosofía, la teoría, la hegemonía, todo lo que quieras, que el consenso, el sentido común, pero desde el sentido común, que es muy importante, a veces nos ganamos los grandes debates académicos, pero la gente le entra por uno y le sale por el otro. Y en momentos de pandemia, creo que esa especie de relativización de lo que vos pensabas antes de la pandemia, y creo que es estarle pasando a mucho uribista, y lo digo muy positivamente. Hace días, cuando salimos de lo de Petro, un mexicano, circuló un audio que decía más o menos, colombianos, manitos colombianos, ¿sí? Ustedes están como nosotros antes de AMLO, ¿no? Donde quedamos casi a la mitad. Lo que tú te ganas del otro bando te cuenta por dos. La ruina espiritual de un poco de uribista por estos días, que se suma a un contexto que tiene mucho disputa del sentido común. Y doy dos o tres cositas nomás. O le volvieron a aparecer los obreros y campesinos en la vida del mundo. Entonces llaman a los obreros a que vayan a producir. Qué bellos los obreros de la construcción cuando antes eran invisibilizados. Que es un debate de subjetividad y de sentido común muy chévere. Y el campesino y los alimentos. ¿Y cuántos pensamos de nosotros? Hermano, me estoy comiendo esto por los campesinos hoy, en este confinamiento. Yo creo que entonces hay un momento muy interesante del debate. Espérate que es que se me va a apagar esto y tengo que conectarme. Hay un debate muy interesante, digamos, en términos de subjetividad, de sentido común, y creo que tiene que ver con varias cosas. Lo otro es que es evidente que hay una crisis del capitalismo que había mucho antes de que iniciara la pandemia y que se está en pleno desarrollo. En cierta medida, después de varias décadas, el neoliberalismo pues nunca ha sido la solución para la humanidad, pero les daba ganancia, les daba, bueno, el capitalismo sabe cómo sortear sus crisis, ¿cierto? Pero yo creo que en estos momentos se conjuga esta crisis, digamos, el modelo como tal, con un momento también como de quiebre histórico, de la posibilidad de vos disputar muy seriamente esto, y creo que la gente, la ruina del sector de la salud la provocó el neoliberalismo, y por esa vía tan inmediatista creo que pueden ocurrir, digamos, muchos desencadenamientos. Entonces, atribuyo eso una gran importancia. Tal vez debo acudir también que no solamente esa expresión, sino aquella de que, pues de que hay días que resumen meses, compañeros. En la discusión pública, la gente llega a entender a veces, por la razón que sea, que no tenemos que detallarla, pero los hechos informan que a veces la gente logra comprender. Yo lo digo desde lo pequeñito mío. Vos vieras cómo están cobrando de importancia
cuando hablamos del sector financiero en los videitos que hago por ahí, y la gente mismo se alborota y Sarmiento Angulo vuelve un personaje, ¿entendés? El anti. Qué bueno que esto no ocurrió antes, está ocurriendo eso ahora. ¿Cuánto tiempo nosotros rajando de Sarmiento Angulo con toda razón y ahorita sí? ¿Qué está pasando en la cabeza de nuestro pueblito? Bueno, eso de pronto, para no teorizar mucho, estaba pasando ya el 21 de noviembre, porque eso fue apoteósico, eso no lo puede atribuir nadie, eso fue un momento, un humor político que yo creo que está latente y que post pandemia va a ser muy importante. Y ha habido lucha de ideas en medio de la pandemia. Hablemos de debates muy importantes, Ilan lo decía ahora, ¿verdad lo que dice Ilan? Y en medio de la pandemia y en medio de esta crisis, vos lograrle cosas a Duque, que no quería confinarse, que no quería cerrar el aeropuerto, que no quería hacer la mitad de esto, y lo ha tenido que hacer. ¿Por qué? Bueno, por la multitudinaria del debate, de modo que yo sí estoy auténticamente, digamos, muy sensibilizado en que sí podemos lograr cosas importantes, y creo que como ustedes estoy así, como cuando está el atleta para salir del partido ahí calentando, cuando van a disparar, cuando termina la pandemia para salir a la calle a marchar y a gritar y a organizar, mano, la movilización, de modo que estoy muy contento con eso. Y finalmente yo creo que también nuestras subjetividades van cambiando. Yo ya que ahí no me encuentro camaradas de izquierda con la prédica abstencionista de hace tiempos. Algo está pasando también en la cabeza nuestra de las organizaciones y en la cabeza pública de las gentes a quienes va dirigida nuestras opiniones, de modo que razones tenemos para ver si podemos cambiar esto, apreciados. Muchas gracias, senador Wilson Arias. Creo que esas palabras nos reconfortan y creo que es un espacio de disputa. Le damos la palabra a Carlos Montoya. Vale. No, para sumar también ahí lo último que pierde la esperanza, y creo que lo que hacemos con todo esto es como para seguir animando gente, y creo que las nuevas tecnologías nos permiten ser eso. Me imagino un TikTok de mostrando quiénes son los dedos de la tierra, una cosa así pedagógica, un Instagram con eso. Orlando ya hizo unas piezas gráficas muy bacanas de cómo mostró el ejercicio de exposición, los ciclos, ¿cierto? Y creo que es lo pedagógico y que los pelados pregunten eso, porque con el momento histórico que está haciendo acá y las tecnologías que están acá, yo me imagino que hay que retomar textos del padre Javier Giraldo. Todo lo que escribió el padre Javier Giraldo lo sistematizaba, decía vereda, decía finca, ¿cierto? Las sentencias de justicia y paz, la sentencia de HH es una sentencia que te permite decir en qué lugar asesino, y te decía corregimiento, vereda y finca, y usted empieza a entender patrones, y uno decir ese tipo, y hacer preguntas éticas. Y uno reconocerle todos esos ejercicios y esos gastos personales que hicieron muchas personas, que es la oportunidad de poder la nueva tecnología, retomar a los que hicieron un esfuerzo de escribir para eso. Y con eso cierro con este sociólogo que, madre, este man es un mago. El man escribió que es el capitalismo histórico, ¿cierto? Un texto, y él decía un concepto que yo decía, madre, este man, yo me imagino que si murió el año pasado, yo le decía, yo creo que el man vio la seriedad, porque el man toca el tema de espacio y tiempo, dice, espacio y tiempo son juntos, ¿cierto? No son lineales. Siempre el sujeto, como tú dices, Wilson, el sujeto lo va narrando y lo va construyendo. El hecho de que empezamos a mostrar los espacios y el tiempo, en el caso muy concreto, pongo el caso, me parece muy particular de Nicanor Restrepo. Solamente uno cuando ve el rol de Nicanor Restrepo, solamente en Suramericana, Pro Antioquia, Bancolombia, pero curiosamente su familia tuvo la empresa Provenza, Agrícola Liceo, ¿cierto? De la familia Restrepo, y estuvo en Urabá, ¿cierto? Y tú no encuentras ningún dato de esos, permite seguir aportando en ese ejercicio del espacio y tiempo para seguir construyendo la historia, porque esto es una disputa por la historia. Lo que más o menos, lo que el reto de nosotros para llegar con el tema de la esperanza es, yo dije, voy a sacar un mapa de algunos territorios claves de Urabá y se lo voy a mandar a la comunidad de paz, se lo voy a mandar a profesores de instituciones educativas, de ciencias sociales, que lo pongan grande en el salón, ¿cierto? Que todos los chicos se ubiquen y en toda la finca bananera, si algún trabajador bananero se atreve, lo ponga también como un ejercicio, y uno decir, pues madre, ¿hasta cuándo? Como, hey, pilas pues, como paguemos impuestos, no acumulemos tanta tierra, demos la posibilidad que la gente trabaje, cuidemos del medio ambiente, una cuestión ética que en algún momento con tanta ley no va a ser, sino como cuando tengamos poder, y un poder ético que trabaje, que como lo hizo en la última columna de William Ospina de la política, que el político es el que nos inspire a hacer correctamente las cosas. Ese tipo de ejercicios creo que nos va a hacer
la posibilidad y le damos herramientas para que esas nuevas generaciones generen un TikTok del tema de tierras. Me soñaría un TikTok de las temas de tierras del Grupo 20, me moriría de la risa cómo mostrarían eso, un TikTok de las tierras de William Vélez, un TikTok de las tierras de esta agrícola El Retiro, que le permite explicar a la gente muy pedagógicamente cómo fueron esos ejercicios de acumulación por disposición de las nuevas tecnologías. Un abrazo. Gracias, Carlos. Bueno, creo que con esos mensajes queda las ganas de salir a las calles, darnos la lucha unidos como un todo. La esperanza está ahí. Realmente, pues esta crisis ha sido, digamos que, impulsada para la configuración, la acumulación de capital. Hemos visto con todos los decretos de estado de emergencia, todas las políticas que se están implementando y se han implementado, pero bueno, la única forma es generar un poder popular a partir de un gobierno, pero también la gente en la calle manifestando pues las necesidades de ese pan, paz y tierra. Sin más, pues agradecerle la participación de nuestros invitados. En los próximos días les estaremos enviando una pequeña conmemoración, una pequeña cartica por haber digamos, asistido a nuestro conversatorio. Asimismo, pues esperamos que nos envíen sus diapositivas, sus textos para que los podamos compartir, las diapositivas que utilizaron y los textos que tengan a la mano para poder compartir con las personas que nos han seguido en nuestro conversatorio, que alcanzamos a estar por encima de las 100 personas. Muchas gracias a ustedes. También pues aprovechamos para invitarlos a nuestra próxima cátedra que se realizará el próximo sábado a la misma hora por el mismo canal de Cavilando, donde realizaremos, se llevará a cabo la cátedra denominada Crisis Social y Económica COVID-19, Alternativas y Retos para la Paz, que estará pues Claudio Katz, economista, investigador argentino, América Latina, la representante María José Pizarro y quien les habla John Gómez del Grupo de Estudio Economía Digna y coordinador de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana. Sin más, pues agradecerles, también invitarlos a las personas que nos están siguiendo a diligenciar la evaluación de la ponencia y muchas gracias a ustedes.